Amén, amén. Dios es fiel y su fidelidad es siempre, 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 siempre Dios es fiel. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy continuamos con nuestra serie preparándonos para la segunda venida de Cristo. Quiero agradecer a todos los que pacientemente se conectaron la semana pasada y estuvieron con nosotros en el aniversario de la iglesia, el Centro Evangélico de Querétaro, y participaron de la Cena del Señor. Yo espero que haya sido un tiempo de mucha bendición el participar también de la Cena del Señor. Lo hacemos siempre con esta fe y confianza de que al participar de la Cena del Señor renovamos nuestra fe, nos mantenemos en esta comunión, en esta cercanía de decir yo creo en la obra de Cristo, yo participo de la obra de Cristo y también anunciamos a otras personas. Cuando otras personas nos ven que participamos de la Cena del Señor, pues pueden preguntar, ¿y por qué lo haces? Pues porque creo en Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, y a través de participar de la Cena del Señor, anunciamos, compartimos a otros que el Señor viene pronto. Y bueno, si participaron de la Cena del Señor la semana pasada, gloria a Dios. Si por alguna razón no participaron, pues yo espero que pronto celebremos nuevamente nosotros como iglesia una celebración de la Cena del Señor y en esta próxima ocasión si puedan participar, si lo hagan. Gracias a Dios. Pero hoy nos enfocamos en el tema que nos corresponde, preparándonos para la segunda venida del Señor. Recuerden que la base es Apocalipsis 22:20, cuando el Señor dice, aquí vengo pronto. Esta expresión vengo pronto es que tengamos presente que nuestro Señor regresará, vuelve por segunda vez, ya vino una primera vez con el propósito de ser este siervo sufriente que da su vida y entrega su vida por amor a cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, muriendo en nuestro lugar, pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Qué importante es esta primera venida de Cristo, si no, no tendríamos salvación. No habría oportunidad de salvación. Y por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo, tenemos salvación por su entrega. Él dio su vida voluntariamente, dice Filipenses capítulo 2, se entregó por nosotros y dio su vida por amor a nosotros para pagar el precio del rescate, para pagar por nuestros pecados. Y así como ha venido por primera vez, la Biblia dice que viene pronto. Apocalipsis 22:20, la segunda parte dice, aquí vengo pronto. Nuevamente nuestro Señor viene y la Biblia describe que no viene como este siervo sufriente, sino viene como rey reinante. Igual vuelvo a citar Filipenses, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene como rey, reinante, y toda rodilla se va a doblar ante nuestro Señor Jesucristo. Su iglesia, los que somos creyentes, tenemos que estar preparados para esta venida. Y venimos aprendiendo a través de esta serie y este mensaje, esta serie de mensajes, cómo podemos estar preparados. El día de hoy vamos a basar el mensaje en Lucas capítulo 9, y si me acompañan, por favor, Evangelio de Lucas capítulo 9. Voy a leer algunos versículos finales de este capítulo. Desde el 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le dijo otro, sígueme. Y el otro le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto
para el reino de Dios. Oremos. Señor, por favor, habla a nuestro corazón por medio de esta porción de la Escritura, por medio de esta palabra. Enséñanos, Señor, por favor, y háblanos conforme a tu buena voluntad. ¿Cómo podemos estar listos, preparados para este pronto regreso? Tú vienes, Señor, por nosotros y queremos aprender más de cómo estar listos. Gracias. Por favor, enséñanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Miren, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 8, también viene una mención sobre este mismo pasaje, esta misma porción. Mateo capítulo 8 dice, Mateo capítulo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22, también nos habla de esta porción que acabamos de leer en Lucas 9, 56 al 62. Dice, viendo Jesús, estoy en el versículo 18, Mateo 8, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bien, esta es pues la porción paralela de este pasaje. He titulado este mensaje Mirando hacia adelante, porque la conclusión en Lucas, si ustedes ven ahí en Lucas, es ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y voy a comenzar explicando precisamente esta expresión. ¿Por qué Jesús utilizó en esta porción la ilustración del arado? Bien, ¿qué es o para qué se usa el arado en la agricultura? Bueno, el arado en la agricultura se utiliza para hacer los surcos en donde se va a poner la semilla y normalmente estos surcos tienen que ser derechitos. Tienen que, en porciones grandes de tierra, estos surcos tienen que ir en línea recta siempre hacia el frente. Normalmente el arado es a través de una yunta. En la época de Jesús no había tractores, no había estas máquinas grandes que lo pueden hacer a gran escala, pero era a través de un animal de carga que normalmente eran dos, esos dos animales unidos por un yugo o una madera que iba de cuello a cuello para que caminaran precisamente parejitos y fueran haciendo el surco derechito en donde la semilla era puesta y pues bueno, todos sabemos que la idea pues de la semilla es que germine y que produzca su fruto. En la agricultura esa es la razón por la cual usar el arado, hacer el surco, sembrar la semilla y que después de que la semilla reciba ciertos nutrientes, agua, produzca su fruto. Jesús está diciendo en el versículo 62, ninguno que poniendo la mano en el arado. Normalmente el arado tenía que ser guiado por el agricultor para que se fuera derechito y caminara hacia adelante. ¿De qué nos sirve un arado que no avance? Pues de nada, no cumple con su propósito, no cumple con su función. Un arado que está funcionando bien va hacia adelante, va avanzando, cumple con el propósito de que salgan derechitos los surcos, las zanjas, los surcos, para que se pueda sembrar correctamente y en su momento también producir el fruto de esa semilla que se está sembrando.
La expresión de nuestro Señor Jesucristo es aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Hermanos, es ilógico. Alguien que pone la mano en el arado y ve hacia atrás, o no van a avanzar, no se va a avanzar en la labor que se tiene que hacer de seguir haciendo surcos, o el que mira hacia atrás, le van a salir los surcos chuecos. Se va a ir para un lado o para el otro y no va a estar derechito. Ahora, explicando esto, ¿y qué tiene que ver eso con seguir a Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con esta expresión que Jesús utiliza de, bueno, sígueme, camina conmigo? Es muy interesante. Mateo refiere que es un escriba el que le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué implicación tenía para el escriba seguir a Jesús? Dejar esta práctica religiosa como la venía llevando y ahora convertirse en un discípulo y en un seguidor de Jesús. Y Jesús le hace la aclaración con esto de las zorras tienen guaridas y las aves tienen cielos en los nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué le habrá dicho Jesús esta expresión a un escriba religioso cuando le dice, sí te quiero seguir? En vez de que lo felicite, en vez de que lo anime, en vez de que le diga, oh, qué buena decisión has tomado, le está diciendo, mide la implicación de la decisión que estás tomando. Les explico por qué. Porque siendo escriba, él tenía privilegios y gozaba de privilegios en el templo. No solamente de una posición, vamos a llamarle social reconocida, una posición religiosa también reconocida, sino también económicamente no le iba mal, o sea, tenía cierta, por ese reconocimiento, por esa posición, entonces económicamente podía tener, vamos a llamarle así, una seguridad, una estabilidad. ¿No? Era rico, no, en realidad no había muchos personajes que podrían jactarse de ricos dentro de la cultura hebrea o judía, pero en este caso tenía al menos una estabilidad. Ahora, le está diciendo a Jesús, te seguiré, y Jesús le responde, mide la implicación de seguirme. No es algo a lo que tú estás acostumbrado y no es a la manera como tú piensas. Wow, esto es muy interesante. Estoy leyendo y estoy dirigiendo una lectura de un libro que se llama El reino al revés. Y en este libro el autor refiere que el reino de los cielos no es ni con el poder político, ni con el poder religioso que la gente conoce, ni con el poder económico. En el mundo las cosas funcionan de una manera, pero en el reino de Dios, el Señor Jesús las marca de una manera muy diferente. No es con corrupción, no es con violencia, no es con agresión, no es siendo abusivo de los demás. Miren, la verdad en el mundo el principio es, avanza aunque aplastes a otro, avanza aunque sea costillas de otro. En muchas cosas, la gente cree que habilidosamente, así puede avanzar, así puede acumular, así puede tener, así puede sobresalir. En el reino de Dios no es así. Pues el Señor Jesús vino a establecer unos valores totalmente diferentes. Entonces, cuando el escriba le dice, te seguiré, le dice, está bien, excelente, qué bueno que me quieres seguir, pero mide la implicación. Tienes que renunciar a las cosas, a la forma como las vienes haciendo ahorita. En una lectura superficial de esto, podríamos decir, ay, pues que elogie al religioso. O sea, el religioso quiere seguir a Jesús.
Ahora, un escriba se supone que por ser escriba conoce la palabra y entiende la palabra. Hay mucha gente que puede conocer la palabra y entender la palabra, pero no vivir la palabra. Hay una gran diferencia entre eso ya me lo sé, eso ya lo hago. Pues sí, tenemos que entender que el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente necesita escuchar la palabra de Dios, pero también ya hay gente que escucha la palabra de Dios, pero no la hace. Y realmente de lo que Dios se agrada es que seamos hacedores de su palabra y no tan solamente oidores o oidores olvidadizos. Bueno, es probable que Jesús le haya citado a este escriba, a este hombre, mide la implicación de seguirme. Yo no tengo, no tengo riqueza, no tengo bienes, no tengo estabilidad, no tengo dónde recostar mi cabeza. Si me vas a seguir, no es por lo que bajo un sistema del mundo yo pueda ofrecerte, sino más bien por lo que realmente espiritualmente pueda ofrecerte. A la segunda persona que el Señor le dice, sígueme, le dice, primero deja que vaya y entierre a mi padre. No significaba que su padre literalmente había muerto y estaba de luto y lo tenía que enterrar. No, sino más bien aquí se está hablando de un asunto de las prioridades. Déjame atender a mi familia, déjame atender a los míos. Y entonces cuando esto ya lo tenga cubierto, te seguiré. Bueno, en el versículo 62 dice, déjame que despida primero a los que están en mi casa. Esta es hay una relación con Primera de Reyes 19:20 y es una historia muy interesante. Si gustan acompañarme, Primera de Reyes 19:20 es el momento del llamamiento de Eliseo. Elías está llamando a Eliseo a ser su sucesor. ¿Quién era Elías? Pues nada más y nada menos que el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Elías, quien era un profeta, representante de Dios, y está en el momento en el que Dios le pide que llame a Eliseo para que sea su sucesor. O sea, es decir, ya Elías ya no iba a estar y ahora Eliseo tenía que continuar con esta gran labor, con esta gran obra de anunciar la palabra de Dios, de compartir el mensaje de Dios. ¿Ustedes creen que era algo muy importante? Claro que sí. ¿Ustedes creen que era un privilegio? Claro que sí. Pero fíjense, es muy interesante. Dice, el contexto antes del versículo 19, estoy en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. El contexto, es que Dios ya le había pedido. Dios ya le había pedido que llamara a Elías, que Elías llamara a Eliseo. Ya le había dicho, mira, el versículo 16 dice, bueno, desde el 15 para que entendamos bien el contexto, le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le está pidiendo a Elías que vaya y unja a Eliseo como su sucesor, como profeta. Miren, algo muy importante, Dios le estaba dando el privilegio de participar de su obra, de servir. Bueno, ese es el contexto. Versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino recorriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve
¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, qué interesante historia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Elías obedece al Señor para ir y ungir a Eliseo. Esta expresión que vemos en el versículo 19 de que echó su manto sobre él, es algo muy simbólico. El manto era el legado de autoridad que Dios había dado a este profeta, y cuando Elías está poniendo el manto sobre Eliseo, está reconociendo que la autoridad también va a venir sobre Eliseo, porque esta es la voluntad de Dios, porque esto es lo que Dios quiere. Y bueno, Eliseo entiende que algo está pasando ahí, dice que dejó ahí tantito a los animales de carga y va corriendo con Elías y le dice, sí te voy a seguir, deja que vaya a despedirme de mi papá y de mi mamá y te seguiré. Hay una gran diferencia entre solo irse y despedir y decir, voy a hacer una gran obra, a lo que en el Nuevo Testamento vemos en lo que le dijo el discípulo a Jesús, deja que vaya y entierre primero. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues cuando yo voy y me despido, digo, tengo algo muy importante que hacer, ya no puedo estar aquí con ustedes, y adiós, y me voy y cumplo con eso más importante. Pero cuando digo, primero quiero enterrar, es más prioridad mi familia, es más prioridad esto que el llamado que se me está haciendo. No, notan aquí la diferencia. Bueno, el pasaje termina diciendo que Elías dejó, o sea, dejó el arado, incluso pues ya no lo iba a usar, entonces la madera lo usó para hacer una hoguera y cocer a los animales ahí y dar de comer al pueblo, como diciendo, ya no voy a continuar haciendo esto, porque ahora voy a continuar sirviendo al Señor, caminando con el Señor. ¿Qué es la enseñanza de todo este pasaje y por qué Jesús concluye diciendo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás? Hermanos, tener un encuentro con Jesús es una transformación de vida y necesitamos mirar siempre hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? El Señor vino para darnos una nueva vida. Necesitamos vivir esta nueva vida, no hacia atrás. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto y anhelaban las cosas que dejaron en Egipto? Lo único que pasó es que fueron castigados o dejados en esa condición, y Dios dijo, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no creen en mí? Y la pasaron vagando 40 años dando vueltas en el desierto, porque no miraban hacia el frente, miraban hacia atrás y anhelaban las cosas de atrás. Hermanos, los que hemos recibido un llamado de Cristo para conocer a Cristo, para caminar con Cristo, es una nueva vida, es algo diferente y es algo prioritario. Aquel que no mira hacia adelante y anhela las cosas que ha dejado atrás, no ha entendido su encuentro con Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le está diciendo a este escriba, mide tu implicación, si me vas a seguir, si dijiste, te seguiré a donde quiera que vayas, mide tu implicación. Esto es algo trascendental, esto es algo importante. Mide tu implicación de tu decisión si me vas a seguir. Esto es algo muy importante. Bien, hay un par de pasajes que yo quisiera tocar. ¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo, teniendo como muy importante la nueva vida que tenemos en Cristo? Hermanos, no anhelemos las cosas del pasado. Menos si reconocemos que son mundanas o que son solamente de esta vida, porque Dios quiere darnos siempre cosas mejores. Y cuando hablo de cosas mejores,
Hermano, no es un asunto solo de lo material, no solamente es un asunto de prosperidad, material. Es un asunto de los valores del reino que Jesús quiere establecer en el corazón de todos aquellos que decidan seguirlo. Mantener los ojos en el arado, bien puestos y mirando hacia adelante, tiene que ver con no anhelar las cosas del pasado. Miren, vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Miren, la exhortación del apóstol Pablo, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí el apóstol Pablo utiliza tres términos. Uno es andar en la vanidad de la mente. En segundo lugar es teniendo el entendimiento entenebrecido. Y en tercer lugar, con dureza de corazón. Los que conocemos a Cristo, hermanos, no podemos andar en la vanidad de la mente. No podemos tener el entendimiento entenebrecido. Sería negligencia seguir en la ignorancia. Necesitamos conocer la verdad y aplicar la verdad y vivir la verdad. Por eso estudiamos la palabra de Dios y por eso dedicamos tanto tiempo en aprender las cosas a la manera de Dios. Y mucho menos podemos mantener una dureza de corazón. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, el corazón debe de mantenerse sensible a la dirección del Señor. El Señor prometió en Ezequiel: y os daré un nuevo corazón. No un corazón duro, no un corazón insensible o engañado solamente por las pasiones de este mundo, sino un corazón que ame la voluntad de Dios, que viva la voluntad de Dios en su vida y que eso sea lo que busque. El nuevo corazón es para agradar a Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Sigo leyendo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Atención, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Hermanos, según este pasaje, ¿cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo? Manteniendo los ojos en la nueva vida. No anhelemos las cosas de la vieja vida, no anhelemos las cosas de los valores del mundo, sino más bien mantengamos puesta nuestra atención, nuestro corazón, nuestra voluntad en agradar a Dios y hacer las cosas como Él las establece. ¿Cómo nos preparamos diligentemente para esta segunda venida de Cristo? El Señor Jesús dice: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Vive los valores de este reino. ¿Cuáles son los valores del reino? Ya acabamos de leer aquí. Vuelvo a reiterar, no andemos en la vanidad de una mente corrompida sin Dios.
No mantengamos un entendimiento entenebrecido, más bien seamos entendidos de las cosas que agradan a Dios y practiquémoslas, y que nuestro corazón no se endurezca. Es decir, que tengamos un corazón sensible a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios. La otra cita que quiero compartir es en Filipenses. Filipenses, capítulo 3, una vez más el apóstol Pablo, hablando de sus antiguas credenciales, son muy tristes, pero sus antiguas credenciales eran, dice ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escuchen con atención, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Creo que el apóstol Pablo sí entendió muy bien lo que implicaba seguir a Cristo. Era dejar todas estas credenciales o todas estas cosas o todo esto que pensaba que era algo bueno dentro de su religión o dentro de su formación. Pero dice, todas estas cosas que eran para mi ganancia las estimo como pérdida por amor de Cristo. Sí lo entendió. Él sí entendió que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entendió que no estaba hablando por lo material, que no hay que seguir a Cristo por el interés material o porque me siga alimentando mi religión o mi concepto político o la economía a la forma del mundo. No, es algo diferente. Son valores del reino que tenemos que vivir y practicar a pesar de que la mayoría vaya en un sentido contrario. Bien, sigo leyendo, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Para que pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La expresión del apóstol Pablo, hermanos, es: prosigo adelante. Me enfoco hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Hermanos, ¿cuál es la meta del que decidió seguir a Cristo? ¿Cuál es la meta? Esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es la meta? Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿qué esperamos escuchar? Bien, buen siervo y fiel.
Hermanos, Cristo puede venir mañana, Cristo puede venir en una semana, Cristo puede venir en meses o inclusive en años. Y la meta para nosotros sigue siendo la misma. ¿Cuál es? El ser hallados fieles. La única manera de ser hallados fieles es que tengamos la misma actitud del apóstol Pablo, todos los días decir, prosigo a la meta. No volteo para atrás, porque el que voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Porque el que voltea para atrás va a añorar y anhelar las cosas que dejó atrás y que creen, se va a empezar a desviar. No va a tener la fuerza, ni la vitalidad, ni las ganas de seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Hermanos, hemos entonado este canto que dice, tu fidelidad es grande, la fidelidad de Dios es grande. Hermanos, Dios es fiel. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios es fiel. La gran pregunta es, nosotros tenemos el corazón y la disposición de cada día mantenernos fieles. Dios quiera. La manera de preparar nuestro corazón es todos los días levantarnos y decir, prosigo adelante, en fe, en esperanza, en confianza, viviendo la voluntad de Dios. Tenemos una nueva vida en Cristo, hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, cada día, hermanos, cada día hay que seguir adelante. Esto no es un asunto de solamente motivarnos y que haya mucha motivación por hacer las cosas. Esto es un asunto que nuestro corazón se mantenga en fe y en confianza, en la buena voluntad de Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, no miremos atrás. No miremos atrás, porque el que mira para atrás, dice el Señor Jesús, no es digno del reino de los cielos. Tenemos que mantener los ojos hacia adelante. No importa cuántos años lleves en la fe, cuántos años tengas conociendo del Señor, mira hacia adelante, camina hacia adelante, aviva tu confianza, tu seguridad en Dios y mantén esta actitud de decir, quiero agradar a Dios. Si ya llevas 20 años de fidelidad al Señor, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Hoy, decide agradar al Señor, decide caminar al Señor, decide honrar al Señor, y así sea mañana, y así sea pasado. Miremos y mantengamos los ojos en la confianza y en la seguridad de queremos agradar al Señor, queremos honrar al Señor. Ese es lo que el apóstol Pablo nos está animando y nos está diciendo. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, no que ya lo haya alcanzado. Miren, hay personas que se sitúan en un presente agradable, como si ya hubieran logrado su gran meta en la vida. A lo mejor alcanzaron un nivel económico, a lo mejor alcanzaron lo que siempre soñaron en cuanto a una familia, en cuanto a una condición. Y entonces, al tener esa actitud de, ya alcancé lo que pretendía en la vida, se sitúan en su presente. Y cuando una persona se sitúa solamente en su presente y deja de mirar hacia adelante, le pasa lo que le pasó al rey David. Miren, el rey David, un joven, desde joven, conforme al corazón de Dios, recibía mucha bendición de parte de Dios, precisamente por esa confianza que tenía. Pero hubo un momento en cuando ya fue rey, que la Biblia describe que en vez de estar cumpliendo las funciones de un rey, pues se la pasaba acostado en su cama y se levantó hasta la tarde. Y lo que hizo fue estar muy contento de su presente. ¿Y qué fue lo que le pasó? Algunos conocen la historia. Pues en esos momentos fue cuando se le metió por los ojos una mujer extraña y la codició y la mandó llamar
y adulteró con ella, porque era una mujer casada. Y después se enteró que era la esposa de uno de sus capitanes del ejército. Y bueno, no les voy a hacer la historia muy larga, solo les voy a decir que no solamente cometió adulterio, también cometió asesinato. Qué triste. O sea, cuando una persona se sitúa en su presente y se agrada solamente de su presente y quita los ojos de tener puestos los ojos en seguir adelante, en caminar, en ser fiel a Dios siempre, es su principio de decadencia. No, no estamos llamados a eso. Hermanos, estamos llamados a mantener nuestra esperanza y la carrera de la fe por todos los días hasta que Dios o venga por segunda vez o nos llame a su presencia. Eso significa que tenemos que tener puestos los ojos hacia adelante. El apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Siempre hay algo un poquito más adelante y siempre hay algo que podemos hacer mejor en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a aprender de la palabra de Dios, en cuanto a orar. Si una persona dice, yo ya aprendí toda la Biblia, ya no necesito seguirla estudiando. Yo ya he orado muchos años, ¿ya para qué sigo orando? Se sitúa en su presente. Y ese es principio de decadencia. Y tantito nada más va a avanzar y va a descuidar muchas cosas, no se va a dar cuenta que va a terminar siendo otra vez presa de los engaños del diablo, del pecado, y es como si cayera en una espiral descendente, porque no mantiene esta diligencia de mirar hacia el frente, de mantenerse honrando a Dios, glorificando el nombre de Dios todos los días, hermanos. Esta es la actitud que debemos de tener. Y otra vez, no solamente es un asunto de motivacional, de échale ganas, de esfuérzate, es un asunto de responsabilidad. Los que somos padres entendemos, hermanos, que hay que salir a trabajar, que hay que ver por el bien de los hijos, aunque no tengamos ganas. Bueno, hay que buscar la forma, de alguna forma, de seguir adelante. Así es el asumir un compromiso con Cristo. O sea, por eso el Señor le dice, mide el compromiso que estás asumiendo. Me dices, te seguiré a donde quiera que vayas, mide ese compromiso. Requiere un gran compromiso. Y para cumplir con este compromiso, el Señor está diciendo, hay que mantener los ojos puestos hacia adelante siempre en Dios. Hermanos, nosotros como cristianos necesitamos tener esperanza en Dios, en su obra, todos los días, no por las noticias que vemos de la política o de la economía o de la condición social del mundo. Para el cristiano sus esperanzas no están puestas ahí, no en ninguna promesa de otra persona, en Dios, en su obra. El Señor Jesús dijo, aquí vengo pronto, yo creo eso, yo confío en eso y espero que todos confíen en eso. Y cuando venga, ¿qué cuentas le vamos a dar? Dios quiera de verdad que escuchemos esta frase, bien buen siervo y fiel. Hermanos, ser fiel a Dios no cuesta trabajo, pero necesitamos que el corazón no esté puesto en otras cosas. Si el corazón está puesto en los anhelos del pasado, yo como yo quisiera, y a mí como me gusta, ¿y por qué tuve que dejar todas estas cosas por seguir a Cristo? Y nomás hay reproches, y nomás, pues claro que se les va a hacer la vida bien difícil. ¿Por qué? Porque no están poniendo los ojos hacia adelante en Dios, están poniendo los ojos en lo que a Dios desagrada y deshonra, y también está la tentación de situarse en un presente que les agrade mucho. Y hay mucha gente que dice, sí, Señor, te esperamos que vengas, pero tárdate otro poquito porque me gusta lo que estoy viviendo. No, 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 no. El que se sitúa en su presente y no mantiene los ojos en la esperanza puesta en Dios, tiene un gran peligro. O sea, diría el Señor como cuando habló con Caín, el pecado está a la puerta. ¿Saben ustedes que Dios advirtió a Caín para que no matara a su hermano? Se lo dijo con anticipación. Y de todas maneras lo hizo. Qué triste.
O sea, Dios lo advirtió y de todas maneras. Pero bueno, hay gente que así, o sea, no escucha lo que debe escuchar y termina cometiendo lo que no debe cometer. Dios nos guarde, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar preparados, Señor. Tú vienes pronto. Y Dios, hoy nos has recordado este pasaje en donde necesitamos, Señor, tomar esta decisión de caminar con Cristo, ser firmes en esta decisión y mirar siempre hacia adelante. Señor, tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Lo que tú preparas, lo que tú tienes, siempre será lo mejor que podamos vivir. Y Señor, queremos aprender a conocer esta manera, esta forma, tener siempre esperanza, Señor, de que estando constantes, fieles, obedientes a ti, Señor, estaremos bien. Ayúdanos a eso. Señor, que el día que tú vengas por segunda vez o nos llames a tu presencia, pueda, Señor, salir de tu boca estas palabras, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a serte fieles todos los días, Señor. Todos los días de nuestra vida. Anhelamos tu venida, claro que sí. Quisiéramos, Señor, ya estar en tu presencia. Pero también, Señor, mientras estamos aquí, que haya en nosotros este gran compromiso de seguirte y de seguir anunciando, Señor, a otros que pueden conocerte, que pueden aprender. Pues también leímos en tu palabra, Señor, que tenemos esta gran tarea y que tú has venido a salvar, a rescatar. Y Señor, en eso queremos seguir viendo cómo otras personas conocen de ti, son salvados, son rescatados. Y en eso, Señor, hay mucho gozo, mucha alegría, mucha esperanza en nuestro corazón, que otras personas sigan conociéndote. Gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por este tiempo juntos, gracias por tu enseñanza. Permítenos, Señor, ser fieles, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.